Durante varios días, el aire del país fue prácticamente irrespirable. Especialistas dijeron que exponernos a este humo por 30 minutos equivale a fumar 400 cigarrillos. Desde Punto de Fuga y la Red de Jóvenes para la Acción Climática tenemos varias preguntas que queremos resolver. Buen día a todos, soy Agus de la red y hoy les acompaño a Natalia y a Lucas en este episodio donde buscamos entender qué está pasando en el país. Nuestra invitada de hoy es Sara Montiel. Ella es ingeniera ambiental egresada de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Asunción. Sus áreas de interés están relacionadas a la conservación de los bosques y la biodiversidad, la defensa de los derechos de los sectores campesinos e indígenas con enfoque de perspectivas de género. Sara se unió al equipo de Geñoy en el año 2021 y actualmente está apoyando el funcionamiento y fortalecimiento de la Red Semillas, una plataforma de conexión de productores semilleros a nivel nacional. Hola Sara, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Hola, hola, Agus. Muchas gracias a ustedes por invitarnos. Bueno, podemos arrancar con las preguntas porque sabemos que este episodio del día de hoy tenemos muchas cosas a decir. Entonces, para empezar, estos días fueron cargados, muy cargados de humo, así que podrías contarnos brevemente, como para una persona que capaz esté bajo una piedra y no sepa nada de nada, qué es lo que está pasando y de dónde viene este humo. Bueno, desde los primeros días de septiembre se registran los primeros indicios de fuego en la zona de Choboreca, en el Chaco paraguayo, bien al norte del país y en la frontera con Bolivia. Durante varios días consecutivos, lo que parecía ser este cielo nublado que veíamos en realidad eran micropartículas de humo y cenizas provenientes del masivo incendio que estaba ocurriendo en esa zona. Los últimos reportes indican que aproximadamente 180.000 hectáreas fueron arrasadas por el fuego, de las cuales varía el número, pero entre 2.400 hectáreas y 3.000 hectáreas se encontraban dentro del Monumento Natural Cerro Choboreca. A nivel país, el dato sería de 353.000 hectáreas quemadas, es decir, sería más o menos 25 veces la ciudad de Asunción. Aunque el fuego se extingue gracias al trabajo de los bomberos, de los pobladores, de otros aliados, así también como una lluvia que llegó a mediados de septiembre, se reactivó ese fuego varias veces por estas condiciones de sequía y de vientos fuertes. Es importante también tener en cuenta que el fuego no es que conoce de fronteras y países vecinos como Bolivia, Argentina, Brasil también enfrentan esta situación crítica. En Bolivia, aproximadamente 4 millones de hectáreas fueron quemadas en la región del Chaco que limita con Paraguay. En Brasil, alrededor de 11 millones de hectáreas en la zona de la Amazonía brasileña y en Argentina una parte significativa de la provincia de Córdoba, con 20.000 hectáreas más o menos que están siendo arrasadas por el fuego en este mismo momento. La verdad que estos datos nos dejan sin palabras, ¿verdad? Por suerte estamos viendo en todos los medios la importancia y los impactos que están causando estos incendios, pero me gustaría centrarnos en el área del Cerro Chogoreca, porque quizá, como mencionaste, que está muy alejado de la capital y de otras zonas del país, mucha gente no conoce su importancia. Entonces, ¿puedes mencionarnos un poco de qué es lo que esta área está protegiendo, qué hay adentro, la fauna, la flora y el impacto que los incendios están teniendo aquí? La región de Choboreca se caracteriza por tener una vegetación que es altamente combustible, especialmente en tiempos de sequía, y se desarrolla sobre suelos arenosos y son más o menos como campos con leves ondulaciones y tienen unas características únicas en todo el Gran Chaco. ¿Y por qué? Porque tiene una porción del cerrado que se le llama luego cerrado chaqueño. El cerrado se caracteriza por un conjunto de sabanas que son pastizales naturales puros, que se le llama campos limpios, unos pastizales con algún grado de cobertura leñosa, que se le suele llamar campos sucios, y unos bosques secos de altura media-baja, que se les suele llamar cerradones. Entonces tienen esta característica que es muy especial y por eso también tienen presencia de especies vegetales y de fauna que son característicos de ese ecosistema en específico. En un informe que es de una organización que se llama Iniciativa Motocodie, se registra también presencia de por lo menos un grupo ayoreo en aislamiento en esa zona de Choboreca,
y también un grupo ayoreo que se llama Garaigosode, que poseen extensiones de tierra ahí. Después de 10 días de fuego, el territorio Garaigosode se consume casi en su totalidad y ellos perdieron aproximadamente 14.200 hectáreas entre campos y bosques. Y el monumento natural Cerro Choboreca, que es el refugio de fauna y de familias ayoreo en aislamiento, con unas 3.900 hectáreas por ahí que fueron quemadas. Entonces, hacer ese cálculo de todo lo que se perdió es realmente una tarea muy difícil, porque ponerle que se puede poner un precio a la pérdida material. Y por más de que se hayan ya desarrollado metodologías para calcular o ponerle un valor monetario a la biodiversidad o a la captura de carbono de plantaciones forestales o de bosque nativo, es muy difícil llegar, es muy difícil saber cuánto realmente vale esa biodiversidad perdida, los servicios ecosistémicos que ofrece la naturaleza y que todos necesitamos para vivir, cuánto vale el aire que respiramos, cuánto vale la pérdida de esos medios de vida de pueblos indígenas que están en resistencia en los territorios. Es muy difícil calcular esto que es simbólico. Bueno, Sara, mencionaste el grupo de los ayoreos, esta comunidad indígena, que creo que muchas de las personas que nos están escuchando hoy quizá escucharon brevemente, pero solamente para llevar a un contexto, ¿verdad? Imagínense que este grupo de personas está sumamente lejos. Inclusive a nosotros en Asunción, un día vos llamás a la policía para que, no sé, que te ayude con la grúa o algo así, y tarda horas en llegar. Entonces imagínense un grupo de personas que está supremamente lejos de de los servicios de asistencia. Entonces, ¿qué pasa cuando entra el fuego, verdad? Es una emergencia del momento que llega al territorio porque a estas personas les cuesta mucho más comunicarse y yo creo que recibir asistencia, ¿verdad? Considerando el aislamiento en el que ellos están, ellos quizás no cuentan inclusive ni siquiera con un teléfono para comunicarse y la distancia y la dificultad de los caminos. Creo que eso también es una emergencia que se debe resolver en un futuro de cómo tener estos planes para poder socorrerle a los grupos de manera más rápida. Eso por parte de las comunidades de personas, pero queremos saber en las cuestiones de bosque, brevemente, ¿cuál sería el impacto de perder estos bosques? A ver si la gente puede imaginar un futuro en el que, siguiendo la velocidad en la que estamos avanzando en la destrucción de bosques, ¿cómo sería, por ejemplo, nuestro futuro sin estas masas boscosas? Bueno, y primeramente sería la pérdida de esa biodiversidad que ya mencionamos, ¿verdad? La pérdida de hábitats de fauna, de vegetación, de flora. Está esta cuestión de la cantidad y de la calidad de servicios ecosistémicos que ofrecen esos ecosistemas, ¿verdad? Que básicamente son beneficios que recibimos nosotros de los ecosistemas, como la provisión de alimentos, el mantenimiento de los suelos fértiles, materia prima que sacamos de los ecosistemas, la polinización, la regulación del clima, el control de las inundaciones, porque al mismo tiempo también retienen el agua, evitando estas condiciones de sequía, limpian el aire contaminado y producen el oxígeno que nosotros respiramos. También está la pérdida de bosques y con ello la captación de CO2, que es por definición la manera más efectiva de mitigación al cambio climático. La pérdida de suelos como consecuencia de la muerte de los microorganismos, de insectos, que son necesarios para la funcionalidad del suelo. Y como los bosques tienen un papel muy importante en la regulación de flujos de curso de agua, a su vez también genera alteraciones en estos ciclos, ¿verdad? Finalmente, también es una amenaza a los pueblos donde su bienestar y su salud dependen directamente del estado en el que se encuentran estos ecosistemas. Hay un informe de National Geographic que dice que desde principios de este siglo el mundo pierde un total de 411 millones de hectáreas de masa forestal. Eso equivale a cerca del 10% de la cobertura que había en el 2001. Y que aunque cada región tiene como que sus propios problemas específicos, la pérdida de bosques es un problema mundial. Y menciona la deforestación, la tala, la agricultura intensiva, los incendios forestales, la transformación del suelo agrícola o, como solemos llamar nosotros, cambio de uso de suelo. Son estas principales causas. Entonces los árboles experimentan una mortandad sin precedentes en todo el mundo
pero este fenómeno podría multiplicarse a medida que se aumenten estas olas de calor y las sequías. Genial, yo creo que con eso tenemos un contexto bastante completo de lo que está sucediendo el día de hoy, pero cabe mencionar que con Lucas y con Tata, al ir organizando este episodio, no, nos pusimos a preguntar, ¿será que los incendios son fenómenos que ocurrieron todo el tiempo? Nosotros no nos dábamos cuenta o quizá los medios hoy en día le están dando más cobertura, por eso nos enteramos y nos pusimos a reflexionar para atrás, ¿verdad? ¿Cuándo fue la primera vez que nosotros nos acordábamos de ver el ambiente así oscuro, pesado, como hoy en día, que te chorrea la nariz porque tu cuerpo está tratando de ayudarte a vivir este momento, ¿verdad? Y llegamos a la conclusión que la primera vez que nosotros, que tenemos aproximadamente 25 años, nos acordamos de ver este fenómeno así con nuestros propios ojos, fue más o menos en 2018. Y a partir de ahí, este fenómeno de los incendios forestales no dejó de repetirse año tras año. Entonces, nosotros queremos hacerte la pregunta de qué factores a vos te parece que cambiaron desde ese entonces para que este problema de los incendios se vuelva tan grave y tan repetitivo, y cuál te parece que fue el rol del cambio climático también en la duración de los incendios a nivel país. Bueno, son diversos los factores que contribuyen a esta situación crítica de los incendios forestales en toda la región, ¿verdad? Especialmente estas temporadas de sequía intensa que tienen vientos fuertes y muy pocas precipitaciones. La variabilidad climática también, ¿verdad? Las fluctuaciones de temperatura, estos cambios en los patrones de lluvia y se suma la actual crisis climática en la que nos encontramos, ¿verdad? Que lo que hace es intensificar estos fenómenos extremos y sus impactos. Entonces, lo que está pasando también es que se continúan realizando prácticas que están basadas en comportamientos climáticos que ya no se presentan ahora. Se quema para el desmonte o para la limpieza de pastizales esperando una lluvia que ahora ya no llega. La verdad que es muy preocupante esta situación. Te agradecemos también de que nos expliques así como parte a parte para que podamos ir entendiendo. Pero también hay algo de lo que se habla mucho con este tema de los incendios, que son las quemas controladas. Y queríamos saber cómo, qué realmente es esto que le llaman quemas controladas, a qué se refiere. Bueno, según el Infona, una quema controlada es una práctica de manejo del fuego que se utiliza en áreas forestales, agrícolas, urbanas. Y esa técnica tiene que aplicarse de manera planificada, bajo condiciones controladas, para poder reducir la acumulación de material combustible, para poder prevenir también estos incendios forestales descontrolados y también para mejorar la salud de los ecosistemas. Esa es la definición del Infona de quema controlada. Aclarar nomás que en teoría no todos los ecosistemas incorporan el fuego de manera natural para la funcionalidad, ¿verdad? Esto se reafirma también con la estadística de que el 90% de nuestros incendios son de origen antrópico. Entonces, ciertos ecosistemas sí incorporan al fuego para mantener las características del ecosistema en sí, como es el caso del cerrado, por ejemplo, pero no es así en todos los casos. Hay un informe sobre fuego, ecosistemas y comunidades, y menciona que las alteraciones en los regímenes del fuego se pueden definir como la medida en que estos modelos actuales de fuego que nosotros tenemos ahora se alejan de cualquier rango parámetro natural, histórico o ecológicamente aceptable. Y mencionan, ¿verdad?, varios atributos que van cambiando, ¿verdad?, como la frecuencia del fuego, la severidad, etcétera. Y muchas personas asocian también las quemas como una práctica común para la expansión agrícola, que empezó hace unos años, ¿verdad? De que realmente en el caso de los pastizales, por ejemplo, de que supuestamente el fuego hace que el pastizal crezca más fuerte después, o ponerle que es como que limpia y regenera, esa es la palabra que suelen utilizar, que regenera y el pasto sale mejor, qué sé yo, ¿verdad? Pero la verdad, que la cuestión es que para ellos es más fácil hacer una quema de los pastizales que no sé, que contratar a gente que pueda limpiar, que ese proceso de limpieza es más difícil, entonces para ellos es más fácil quemar. Pero está bueno aclarar también de si es realmente una práctica legal o no, ¿verdad? Y desde la aprobación de la ley de manejo integral de fuego que se sancionó en 2021 y se reglamentó en el 2022,
el Infona renueva periódicamente una prohibición total de realizar quemas. No existen quemas controladas porque no hay hasta la fecha planes regionales de manejo de fuego ni expedición de permisos para las quemas. Entonces podríamos estar hablando de quemas que son ilegales. Genial. Y también queríamos preguntarte un poco de cuál es el rol que tiene el agronegocio dentro de todo esto, porque sabemos que también hay una expansión agrícola que genera que haya más de estos incendios. Entonces, para recordar un poco, tenemos acá una definición de lo que es el agronegocio, que serían operaciones agropecuarias de gran escala manejadas muchas veces por corporaciones transnacionales que tienen como único objetivo la generación de ganancias, mayormente a través de la exportación, sin importar las consecuencias sociales y ambientales que se puedan tener. Entonces, ¿qué tiene que ver esto del agronegocio con lo que estamos viviendo? Bueno, ahí está una relación muy importante, ¿verdad? De poder relacionar la ocurrencia de incendios forestales con las actividades del agronegocio, ¿verdad? Cada territorio tiene casos particulares en cuanto a las diferentes actividades extractivistas que tienen impacto en el territorio donde se realiza. Pero en líneas generales sabemos que tenemos ciertas actividades que son las principales responsables de la pérdida de cobertura boscosa, que ya mencionamos, ¿verdad? La deforestación, la agricultura, la ganadería, la ocurrencia de incendios forestales. Todas estas funcionan como en una dinámica de retroalimentación, porque se deforesta para actividades de ganadería y agricultura y los incendios forestales, que ponele que pueden empezar con intenciones de limpiar campos para ganadería, al final terminan por arrasar con los pocos bosques nativos que nos quedan, lo que genera más deforestación y a su vez se habilita más territorio para la ganadería, la agricultura o alguna otra actividad extractiva. Ya, entonces es como que es un ciclo que se repite con todas estas actividades. Y entonces, ¿cómo las mismas instituciones del Estado son las que garantizan la impunidad y el incumplimiento de las leyes ambientales que existen actualmente? Habilitando, habilitando y liberando la explotación de bienes que son comunes. Esa es la forma en la que opera la ilegalidad y la impunidad del Estado. Primero, que se sigue sosteniendo un modelo productivo económico que no es sostenible, de una agricultura y ganadería industrial de monocultivos de exportación de materia prima, no para el país, no para nosotros, sino para mercados internacionales. Entonces, la expansión de estas actividades tienen un costo en términos de deforestación, de pérdida de biodiversidad, así también como la pérdida de los derechos ambientales ancestrales de pueblos indígenas. Se siguen patrones de acaparamiento de tierra donde hay una gran concentración de tierra en muy pocas manos. Para dar un ejemplo nomás, según datos disponibles en el Sistema Nacional de Información Ambiental del MADES, solamente en el distrito de Bahía Negra, entre el periodo del 2020 al 2024, se presentan un total de 396 proyectos para el otorgamiento de licencias ambientales, ¿verdad? De esas 396, 395 obtienen la declaración de impacto ambiental. Eso quiere decir que tienen licencia del MADES para realizar esas actividades, mientras que solamente una recibe una resolución de rechazo. De esas 395 que sí tienen licencia, 296 corresponden a proyectos de explotación agrícola, ganadera, forestal, granjera, y ahí se destacan proyectos de explotación agropecuaria, la producción de carbón, construcción de silos. Entonces, esto es lo que constituye la legalización del motor del problema. Entonces, si nosotros entendemos que existe una relación directa entre los incendios forestales, que cada vez son más intensos, y las actividades que generan estos incendios, ¿por qué es que desde el Estado se sigue dando luz verde a prácticas que ya sabemos que no son sostenibles? Y también, si me permiten agregar ahí, esa pregunta es tan relevante porque al mismo tiempo este modelo del agronegocio no es que le beneficia ni a la población ni al Estado de casi ninguna forma, ¿verdad? Pagan poquísimos impuestos y tienen este impacto negativo en lo social y en lo ambiental. Y ahora estamos viendo un claro ejemplo de eso en el humo que hay en la ciudad, ¿verdad?
Nada, nada más eso, que creo que es muy importante esa relación que acabas de mencionar y hay que tener eso en la cabeza siempre. Súper importante. Y la verdad que, o sea, yo pienso nomás que es muy grande el impacto que tiene esto, que pasa como en un extremo del país y nosotros que de repente vivimos en la capital, sentimos el humo que llega hasta acá y que nos afecta a nosotros, pero de repente parece algo tan lejano, pero a la vez no, porque es tan grande el incendio que llega hasta nosotros. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer como paraguayos que estamos en todas partes del país para prevenir estas cosas y frente a la crisis ambiental que estamos viviendo? Y exigir al Estado porque ese es nuestro derecho, pero al mismo tiempo es también nuestra obligación. Exigir el cumplimiento de normativas que existen y si no, exigir propuestas de políticas públicas que contemplen las necesidades de colectivos, teniendo en cuenta a las poblaciones más vulnerables y no solamente los intereses de unos pocos. Estas demandas también tienen que centrarse en limitar la expansión de los agronegocios, proponer una ley de deforestación cero para el Chaco, poner unos límites a las licencias ambientales y también replantearnos un poco este concepto de cambio de uso de suelo, que, no, que muchas veces se usa para describir a una deforestación encubierta, ¿verdad? Exigir también al Estado una política de restauración de bosques y otros ecosistemas, incluir un cambio en la política de monocultivos forestales también, donde hay experiencias de cambios radicales en países en países en paisajes forestales, por ejemplo, en España, en Estados Unidos también, donde se prohíbe el cultivo de eucalipto por su grave impacto hídrico y también se inicia un proceso, ¿verdad?, de cambio de las plantaciones forestales de monocultivos y su reemplazo por especies nativas. Entonces ahí se está empezando como que un proceso de recuperarse de los problemas originados por políticas y prácticas equivocadas. Muchísimas gracias, Sara, por todo tu conocimiento. A mí, al final de los episodios, siempre me gusta hacer un pequeño resumen de, si bien compartimos muchísima información y un problema bastante técnico, pero al mismo tiempo bastante social, lo que nos gustaría que hoy en día los oyentes se lleven es que la sequía es primeramente un problema que nos impacta a todos en el país. Creo que nadie puede decir que no le pesó este humo, no le impidió hacer, por ejemplo, actividades físicas, pero al mismo tiempo le impacta de manera mucho más significativa a aquellas comunidades vulnerables, de las que a veces inclusive nos olvidamos, y que esto en su mayoría se está generando por actividades antrópicas, es decir, actividades que el hombre lleva a cabo y que debido a las condiciones tan extremas que hoy en día vive nuestro país, como esa sequía que existe sobre todo en el lado del Chaco, terminan descontrolándose e impactándonos a todos de manera diferenciada. Entonces, lo que nosotros llegamos también a la conclusión de lo que nos decía Sara es que tenemos que informarnos al respecto, no ser simplemente ciudadanos que se quedan al costado de un problema, porque esto nos interpela a todos y que nosotros como jóvenes creemos sinceramente que tenemos la responsabilidad, no solamente la oportunidad de poder hacer un cambio, y también nos alegra aportar nuestro grano de arena a que los jóvenes del país puedan ir cambiando esa cultura de pensamiento que tenemos, que a veces ni siquiera nos cuestionamos si realmente el día de hoy ese pensamiento sigue siendo válido, ¿verdad? Por varias problemáticas que vivimos hoy en día, por ejemplo, el cambio climático en las cuestiones agrícolas, que está avanzando mucho más rápido de quizá nuestro pensamiento está cambiando, así que les invitamos a todos a que este episodio les pueda servir para reflexionar un poco de lo que sucede día a día en nuestro país. Así que desde mi parte, por lo menos, yo les invito a todos a que puedan seguir también a Geñoy y también a la Red de Jóvenes para la Acción Climática, que somos un grupo comprometidos con la lucha contra el cambio climático en el país y siempre buscamos informar y llevar a cabo proyectos que puedan beneficiarnos de manera comunitaria. Así que eso por mi parte, yo les agradezco a Tata, a Lucas y también a Sara, consultándose si por ahí hay un último mensaje que quieras dejar, algo que quieras que la audiencia lleve el día de hoy. Bueno, yo les agradezco un montón por la invitación. Yo creo que es demasiado importante que se generen estos espacios donde la gente pueda escuchar, donde la gente pueda saber de que existen estos espacios como la red, por ejemplo, de jóvenes en donde se puedan sumar y donde puedan de repente aportar sus ideas y bueno, y el pensamiento colectivo, ¿verdad? Eso me parece muy importante.
Buenísimo, Sara, gracias por ese último mensaje y por toda la información que nos estuviste dando. También a Aus y a Lucas por acompañarnos y sobre todo a Aus también porque trae mucho conocimiento que de repente nosotros no tenemos, así que agradecemos mucho que puedas aportar. Y nada, espero que les haya servido la información a todos nuestros oyentes y les esperamos la próxima para hablar un poco más de este tema y otras problemáticas que nos afectan a todos en Paraguay. Muchas gracias.